Mi nombre es Roque, es la segunda vez que predico aquí en la iglesia y me estaba acordando de la primera vez que fue el año pasado. Me acordaba recién que el hermano estuvimos charlando y me contó que venía en bicicleta de lejos, ¿no? Para llegar a la iglesia. Estuvimos participando de las actividades ahí con los hermanos el sábado de la tarde en la feria, ¿no? ¿Sí? Cuando había un stand. Y también sé que tenía una copa de leche, una actividad para niños. Así que felicitaciones a la iglesia por todo el movimiento misionero que tiene. Y es un gusto estar con ustedes aquí en esta mañana. Pero yo quiero saludar a una persona especial. Porque estaba mirando el Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos tienen Facebook? Bueno, bien. Hace 16 años que soy amigo de Alejandro en Facebook. ¿Qué le parece? 16. Un abrazo. Venga acá. Me acuerdo que alguna vez fuimos a algún camporí juntos, algún campamento por ahí de la asociación, y estaba mirando recién mi celular también, y hace 16 años que somos amigos en Facebook. Y él siempre suele poner algunas cosas interesantes ahí en Facebook, así que contento de saludarte. Que Dios te bendiga. Bueno, si quieren ser amigos míos dentro de 16 años, mándenme una solicitud de amistad, los vamos a aceptar a todos. ¿Ok? Bueno, uno puede predicar también a través de las redes sociales, ¿sí o no? Y hablar de Jesús y contar su testimonio y también encontrar el testimonio. Gracias, hay un problemita con el cable que hoy tenemos. Muchas gracias. Ahora sí, les decía que también podemos encontrar palabras de esperanza, palabras de ánimo. Y uno piensa a veces, bueno, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio tan rápido? Todos podemos hacerlo a través de las redes sociales, porque en un instante podemos compartir un texto bíblico, un pensamiento bíblico, una palabra de esperanza, y siempre hay alguien que lo necesita y el Espíritu Santo se encarga de que esa persona encuentre lo que vos subiste. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Muy bien. Bueno, saben que hay una historia en la Biblia con la cual me identifico mucho. Ustedes ya se van a dar cuenta por qué. Es el capítulo 15 del libro de San Lucas. San Lucas, capítulo número 15. Tenemos aquí 3 parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Eran metáforas o historias que Jesús utilizaba para que la gente como nosotros pudiéramos entender mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces Jesús tenía allí en el capítulo 15, Él va a contar 3 historias, 3 parábolas. ¿Y por qué me identifico mucho con estas parábolas? Porque creo que debo ser la única persona aquí en la iglesia esta mañana que le pasa lo que pasa en estas parábolas. Vivo perdiendo las cosas. ¿Dónde está el celular? ¿Quién me lo agarró? Pero peor que eso es cuando no tenés batería y no encontrás el cargador. Decime si no. Algunos se transforman cuando no encontrás el cargador del celular. Peor que eso es perder, ¿qué? La billetera. ¿Quién me la agarró? ¿A dónde la dejé? Bueno, hoy ya no solemos tener mucho dinero en la billetera, pero tenés el documento, el registro de conducir, las tarjetas de crédito, la credencial de la obra social. ¿Perder la billetera? La vida entera. Es un dolor de cabeza, ¿sí o no? ¿Está? Bueno, algunos pierden al marido, a propósito, otros pierden la suegra, eso lo felicito. Hay cosas que se perdieron. A ver, ¿cuántos pierden cosas acá? ¿O soy el único? Ah, no era el único. Ah, bueno, entonces parece que estamos eligiendo bien las historias, ¿no? El capítulo del libro de Lucas, creo que Jesús lo cuenta para aquellos que levantamos la mano y solemos perder cosas o olvidarnos. Algunos entran 3 veces a la casa porque salen, me olvidé tal cosa, van a buscar, salen, pero me faltó tal otra y vuelven de vuelta a entrar. El capítulo 15 fue escrito con ese objetivo. Tiene 3 parábolas. La primera es la parábola de la
la oveja perdida, la segunda es la parábola de la moneda perdida y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Son elementos que estaban, que los tenían, pero se perdieron. Y en las tres hay dos características que se repiten, o dos actos que se repiten. Primero, algo se pierde, pero es encontrado. Y segundo, cada vez que eso que se perdió es encontrado, hay tanta felicidad, hay tanta alegría, hay tanto regocijo que se hace una fiesta. ¿Se van a acordar? Cosas que se pierden o personas que se pierden, que son encontradas, y cuando son encontradas, ¿qué pasa? Se hace una fiesta. Vamos a repasarla rápidamente. La parábola de la oveja perdida. Qué bonita que es. ¿Sí? Porque dice que un hombre que tiene 100 ovejas, versículo número 4, se le pierde una de ellas. ¿Y qué hace? Bueno, me quedo con la 99. Son un montón. Si se perdió una, y bueno, era posible que una se perdiera. ¿Eso es lo que hace el pastor? No. Dice que encierra las 99 en el corral y va en busca de la oveja que se pierde. Y la busca, la busca, la busca, la busca, la busca, ¿hasta qué? La encuentra. Hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la trae nuevamente al corral, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a su casa reúne a todos sus amigos, versículo 6, a todos los vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, si Jesús estuviera personalmente con nosotros hoy aquí en la iglesia Santa Fe Sur, ¿sabe qué estaría haciendo? Yo creo que estaría parados al fondo viendo quién faltó hoy. ¿Dónde está la hermana María que estaba sentada ahí hace 3 sábados que no viene? Hay que ir a buscarla. ¿Dónde está el hermano Jorge que solía sentarse allá atrás hace 3 meses que no viene? ¿Qué le pasó? ¿Está con problemas? ¿Está desanimado? ¿Tiene problemas familiares? ¿Está enfermo? ¿Se enfrió espiritualmente? ¿Y qué haría Jesús? Y termina el culto. ¿Qué hace? Se va a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Miren la segunda parábola. La parábola de la moneda perdida. Dice: ¿o qué mujer tiene 10 monedas y se pierde una? Prende la luz, barre la casa, se fija abajo de la cama, abre ahí en el freezer. ¿Saben que hay gente que guarda dinero en el freezer? Por si vienen los ladrones. Espero no haberle descubierto el secreto. La caja fuerte a ninguno, ¿no? Soy hija abajo de la televisión, atrás del sillón. ¿Dónde dejé la plata? ¿Perdiste alguna vez plata que vos la guardaste y no te olvidaste dónde? Es terrible, ¿no? Pero ¿qué dice la parábola? ¿Qué dice la parábola de la moneda perdida? Dice que cuando la encuentra, esta mujer busca a las amigas y vecinas y le dice: gócense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero no quiero hablar más de esas dos parábolas. Quiero referirme a la parábola del hijo pródigo. No voy a leer toda la historia, la voy a resumir, pero cuenta la historia que había un hombre muy rico, porque las evidencias del texto bíblico dicen que este hombre tenía campo, tenía empleados, tenía sirvientes, tenía animales, y en ese tiempo tener todo eso era señal de que tenía mucha riqueza. ¿Y tenía cuántos hijos? 2. Y el menor de los hijos le dice a ese padre rico, que proveía todo lo que los hijos necesitaban: papá, quiero que me den la herencia que me corresponde, me voy. Y juntándolo todo, dice la Biblia, no muchos días después, se fue a otra ciudad lejana. Y comenzó a malgastar
toda la herencia que el padre le había dado, viviendo perdidamente en placeres del mundo. Hasta que un día, cuando se le acabó lo que tenía, se encontró solo, enfermo, descalzo, con hambre. Y los amigos que tenía mientras tenía dinero, ¿qué pasó? Se fueron. Cuando ya no le quedaba nadie, los amigos se fueron. Hasta ahí la historia. Hasta ahí la historia. Ahora, yo me he puesto a pensar mucho en esta historia. Y trato de imaginarme cosas que la Biblia no dice que pasaron, pero yo creo que pasaron. Primero, no fue de un día para el otro que el hijo le dijo al padre: papá, dame la herencia, mañana me voy. Uno no toma una decisión así de un día para el otro. ¿Sí o no? Esto sí, evidentemente, este muchacho lo venía pensando. Venía siendo seducido por los placeres del mundo, por las luces del mundo, que a veces te encandilan, porque en realidad esta parábola tiene un significado muy claro. ¿Quién es el padre amante que provee, que vela, que se preocupa por sus hijos? ¿Quién es? Dios. Es Dios. ¿Quién es ese hijo o esos hijos? Los que integramos el pueblo de Dios, los que estamos en la casa del Padre. ¿Y qué es la casa? La iglesia. Y saben, uno no toma, mis hermanos, la decisión de irse de la iglesia de un día para el otro. Es un proceso. Uno comienza a pensar: ¿y qué sentido tiene ir a la iglesia? Si en el mundo puedo estar mejor, puedo divertirme mejor. Atención los jóvenes de la iglesia ahora, ¿no? Atención los jóvenes de la iglesia. Satanás se va a encargar y va a hacer todo lo posible para que vos creas que afuera vas a estar mejor. Y al principio te va a mostrar evidencias de que afuera vas a estar mejor. Te estás perdiendo un montón de cosas lindas por estar acá en la iglesia. Y esto pasó en la vida de este joven. Comenzó a ser encandilado por los placeres del mundo. Y el padre, que no quería que el hijo se fuera, que lo amaba y lo ama, no lo va a detener, porque Dios no nos obliga. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es eso? La capacidad ¿de qué? De elegir. Dios te va a llamar, Dios te va a buscar, Dios te va a hablar de muchas maneras, pero no te va a obligar. Con mucha tristeza, el padre vio a su hijo irse, sin saber si iba a regresar. Y aunque la Biblia no lo dice, yo creo que este padre, desde el mismo día, desde el primer día que el hijo se fue, ¿qué empezó a hacer? A orar por su regreso. Pero los días pasaban y el hijo no regresaba. Primera pregunta a la iglesia en esta mañana. Primera pregunta. ¿Tenés algún hijo pródigo en tu familia? ¿Será que le estoy hablando en esta mañana a alguna mamá, algún papá que tenía a sus hijos dentro de la iglesia y hoy no está? ¿Será que le estoy hablando a alguna esposa que tenía al esposo dentro de la iglesia y hoy no está? ¿Será que le estoy hablando a algún esposo que tenía su familia completa dentro de la iglesia y hoy venís solo? ¿Tiene hijos pródigos en la iglesia de Santa Fe Sur? ¿Quién es el secretario o secretaria de la iglesia? ¿Está hoy? Está. Si te preguntara cuánta gente en esa lista hay. Tenemos prácticamente el 50% afuera. ¿Escucharon? ¿Hay hijos pródigos en esta iglesia? Algunos son muy queridos para nosotros, ¿verdad? Ese padre estaba desesperado por ese hijo. Yo imagino que este padre todos los días oraba. ¿Cuántas veces habrá mirado de lo más alto de su casa la tranquera de entrada a la estancia
y se habrá confundido y habrá visto la figura de alguien, de un empleado que entraba con una fisonomía parecida a lo de su hijo, pero no era. Pero orar. Por eso yo quiero decirte, papá, mamá, si tenés un hermano que es un hijo pródigo, un sobrino, un amigo, no dejes de orar. Pastor, pero hace 10 años que se fue. No dejes de orar. Pastor, pero hace 20 años que no viene. No dejes de orar. Porque cuando vos orás, habilitas al Espíritu Santo a trabajar y a llamar a esa persona y la va a llamar hasta la última gota de oxígeno que esa persona respire. ¿Cuántos creen esto? Dicen amén. No dejes de orar. No dejes de orar. Porque vos ni te imaginás lo que puede estar haciendo Dios en la vida de esa persona en este mismo momento. Que yo sé que tenés en mente a esas personas. Yo sé que las tenés en mente. Dios tiene millones de formas de llamar, de buscar, de tratar, de encontrar, de hablar a los corazones. Pero no tenemos que dejar de orar. Deja de eso. No sé cuántos serán esos 50% que la hermana me decía, pero yo imagino que deben ser por lo menos 50, 60 personas. Sí, familias. Familias. ¿Será que para ellos ya está todo perdido? ¿Será que para ellos la vida eterna ya no hay posibilidades? No dejes de orar. La historia continúa y sigue diciendo que tenía tanta hambre este joven. Por favor, miren el contraste. Era el hijo de una persona muy rica. En su casa tenía todo, la mejor ropa, la mejor comida, el mejor alimento. Tenía empleados que lo servían. Tenía una herencia asegurada, un futuro asegurado, un emprendimiento económico de éxito, una empresa que daba ganancia. Y de repente la Biblia dice que se encuentra solo, descalzo, con hambre, enfermo, y el único trabajo que encuentra es cuidar chanchos. Así como le gusta decir los santafesinos, chanchos. Cerdos. ¿Conocen un criadero de cerdos? ¿Alguien ya fue un criadero de cerdos? O sea, el olor es hermoso. El mejor perfume del mundo. Y llevas a un criadero de cerdos y tiras comida dentro del corral. Los cerdos se abalanzan, se muerden, gritan, comen dentro del barro. Y el olor se siente de lejos. Las moscas. En ese lugar, este joven que vivía en la riqueza, ahora se encuentra solo. Incluso el versículo 16 dice, quería comer de la comida que comían los cerdos y nadie le daba. Así el diablo trabaja en la vida de las personas. Al principio parece que todo va a ser más lindo, parece que todo va a ser más placentero, parece que afuera uno va a estar mejor. Claro, porque el diablo no te va a mostrar lo feo de entrada. El diablo es el gran engañador, es el padre de la mentira. Al principio te va a mostrar que afuera estás mejor, pero en poco tiempo te va a sacar todo. Te va a sacar la felicidad, te va a sacar la familia, te va a sacar la salud,
te va a sacar la esperanza y va a tratar de destruir tu vida porque ese es su objetivo. Miren cómo dejó este joven de tenerlo todo en la casa de su padre que lo amaba, ahora se encuentra en un corral de cerdos en el campo, solo, con hambre. Hasta se habrá contagiado de los piojillos de los cerdos, posiblemente. Tenía el mismo olor que tenían los cerdos si dormía con ellos. Eso es lo que el diablo produce en la vida de las personas que lamentablemente un día toman la decisión de irse. Y vuelvo un paso para atrás en la historia. Uno no toma la decisión de irse de la iglesia de un día para el otro, mis hermanos. Es un proceso que comienza cuando yo todos los días dejo de orar. Cuando no tengo un momento del día antes de salir al trabajo, antes de ir a la fábrica, antes de ir al taller, antes de ir al negocio, antes de ir a dar clase, antes de lo que fuera, comienza ese proceso de abandono de la casa de Dios cuando yo no tengo ¿qué? Una vida de oración. La Biblia dice que debemos orar por lo menos ¿cuántas veces por día? 3. Ese proceso comienza cuando yo no leo la Biblia todos los días. Ese proceso comienza cuando, pudiendo venir al culto de oración o a la reunión del grupo pequeño, me quedo mirando la serie en casa. Ese proceso continúa cuando voy para el sermón. Ya no vengo a la escuela sabática. Ese proceso tiene pasos hasta que un día encuentro la mejor excusa, porque para echarle la culpa a alguien vamos a encontrar excusas en la iglesia, ¿sí o no? El pastor Roque. Andaba por la peatonal de Santa Fe, pasé por al lado y ni me saludó. Ya no voy más a iglesia, si ni te saludan. ¿Vas a encontrar una excusa o no? Escucha esto, incluso a veces vas a tener razón en las excusas que presentas. La mayoría de las veces vas a tener razón. Y te vas. Porque excusa para irse está lleno. Hermano, en la iglesia es un hospital. Los que venimos, desde los pastores hasta el último, estamos enfermos. No hay nadie perfecto. Pero si hay alguien orando por vos que te fuiste, si hay alguien clamando al Señor por vos que te fuiste, si hay alguien que aunque aparentemente no pasa nada, hace 10 años que estoy orando por mi esposa, hace 10 años estoy orando por mi esposo, hace 10 años estoy orando por mi hija que se fue y no vuelve, si hay alguien orando, ahí está la diferencia. Porque el versículo 17, por favor, si lo pueden proyectar ahí, creo que lo estaban haciendo, ¿no? Versículo 17, ahí está la clave. Dice, volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué llega este pensamiento a la cabeza de este joven? ¿Por qué en ese momento él vuelve en sí? Por la oración del Padre y la obra y el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir volver en sí? ¿Que antes qué? Antes no sabías lo que estabas haciendo. Estabas desorientado, tomando malas decisiones. Cuando un ser humano vuelve en sí, quiere decir que para volver en sí, antes de volver en sí, estaba un poco ¿qué? ¿Y sabe qué? Yo reafirmo eso. En medio del cumplimiento de las señales de la venida de Cristo, que se cumplen todos los días, en un mundo de inseguridad, en un mundo de tinieblas, en un mundo de desastres, en un mundo de odio, en un mundo de angustia, cuando todo lo que está pasando nos asegura enfáticamente que falta poco para que Cristo venga otra vez, hay que estar loco en este tiempo para irse de la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Dicen amén.
Pero la iglesia no es perfecta. Porque tampoco el arca de Noé era perfecta. La Biblia dice que vino un diluvio y Dios llamó a todos para que se preparen y cuando empezara a llover entraran dentro del arca. Los únicos seres humanos que entendieron y creyeron fue Noé y su familia. Pero ¿quiénes más entraron en el arca? Animales, que el Espíritu Santo llamó. Escucha esto. Hasta los animales escuchan y entienden la voz de Dios, la voz del Creador. Y entraron al arca, y el diluvio llegó, y hubo un cataclismo universal, olas de metros de altura. Las compuertas de los cielos se abrieron, salió agua desde la fuente del abismo del planeta, volaban las rocas por el aire. Elena de Juárez dice que el mismo Satanás temió por su vida de tanta potencia de Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde había salvación? ¿Adentro del arca o afuera del arca? Adentro. ¿Dónde había salvación? Adentro. Pero no estaba cómodo adentro del arca. Vos te sentabas a comer y la mesa se movía para acá, se movía para allá, el plato se iba para allá, había goteras, había mucha humedad, más que en Santa Fe. Y después había que trabajar. ¿Quién iba a ir a limpiar lo que hacían los elefantes? ¿Quién iba a limpiar lo que hacían las gallinas? Y yo lo de las gallinas, más fácil, ¿no? Había algunos problemas dentro del arca entre los integrantes de la familia que estaban ahí adentro, ¿sí o no? Como hay problemas dentro de la iglesia también. Pero ¿dónde hay salvación? ¿Adentro o afuera? ¿Adentro o afuera? Adentro. Dice que el hijo pródigo volvió en sí, hermanos. Se dio cuenta del error que había cometido y decidió regresar. Y preparó una explicación para el padre. Por favor, presten atención a lo que viene ahora, porque es una de las cosas más importantes de la historia. Duele. Es una de las cosas más importantes de la historia. Él dijo, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir así. Escucha bien, le voy a decir así. Papá, no te pido que me reconozcas nuevamente como tu hijo, porque sé que metí la pata, porque sé que me pasé de la raya. Por lo menos, contratame como a uno de tus empleados, esos que viven allá en la casa del fondo, donde viven todos los sirvientes, porque ahí voy a estar mejor que acá entre los cerdos. Y empezó a pensar todo un discurso que le iba a decir al padre. Y regresa. Pero el padre, ¿qué hacía todos los días? ¿Qué hacía? Oraba. Y cuando el padre lo ve venir, lo ve entrar por la tranquera de la estancia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Que me venga a pedir perdón, que se arrodille, que se arrastre, que aprenda. ¿Eso hizo el padre? La Biblia dice que salió corriendo, hermanos. ¿Y qué hizo? Se echó sobre su cuello y lo abrazó y lo besó. ¿Le habrá importado al padre el olor a chancho que tenía el hijo? ¿Le habrá importado al padre la ropa mugrienta que tenía el hijo? ¿Le habrá importado al padre que los piojos caminaban por la cabeza de ese hijo? Y fíjense que hizo 2 o 3 cosas más. Primero, lo más importante, colocó un anillo. En ese tiempo, colocar el anillo en el dedo de un hijo, ¿qué quería decir? Te reconozco como mi hijo. Dios no tiene hijo de segunda, hermano. Hermana, Dios no tiene hijo de otro nivel. Para Dios todos somos un tesoro precioso. Estemos hoy acá o estemos como el hijo pródigo en un corral de cerdos.
Cuando el padre coloca un anillo en el dedo del hijo, le está reconociendo como su hijo legítimo. Papá, yo aunque sea quiero ir a vivir allá. Ni lo dejó hablar, ni lo escuchó. ¿Qué ir a vivir a dónde? Vos sos mi hijo. Vos vas a vivir en la casa principal. Vos vas a tener todas las cosas que tenías antes de que te fueras. Y dice rápido, traigan vestidos nuevos y vístanlo. Y eso es lo que el Señor hace cuando vos pedís perdón, cuando regresás. Te saca esa ropa sucia, te saca esa ropa con olor a cerdo, te saca esa ropa que te llevó por malos caminos, te saca la suciedad. Si tus pecados fueren rojos como la sangre, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. ¿Cuántos dicen amén? Y el Padre lo recibe y hace una cosa más. Perdónenme los que son vegetarianos, pero dice la Biblia que hizo eso. ¿Qué mandó a matar? La milanesa de soja más gorda que había, ¿no? Hicieron un asado, hermano. ¿Sí o no dice? Dice, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Termino contando una historia personal. Mis padres tuvieron 2 hijos. Yo, el mayor, y mi hermano Nicolás, quien le llevo 9 años. De chiquitos, mi mamá nos llevó a la iglesia, una iglesia muy parecida a esta, allá en Buenos Aires. Y yo le llevo 9 años a mi hermano. Mi hermano fue a la clase de cuna, infante, primario, intermediarios, juveniles. Cuando él llegó a la clase de juveniles, yo ya me vine a la UAP a estudiar teología, pero cada tanto regresaba y la notaba triste a mi mamá, porque mi hermano había comenzado a dejar de ir a la iglesia. Fue un proceso, no hubo nada malo, nadie le hizo nada, no hubo ninguna situación, simplemente llegó a la edad de la juventud, los amigos del barrio, los amigos de la esquina, encontró contención afuera de la iglesia. Por eso debemos cuidar que haya actividades para los jóvenes en la iglesia. Y dejó de asistir, nunca renegó de Dios. Conoció una jovencita y se casaron, tuvieron 2 chiquitos. Con el paso del tiempo, mi mamá contrajo una enfermedad terminal, un cáncer de pulmón, y en los últimos momentos de la vida de mi madre, en la cual yo la tenía de la mano, ella me dijo, despidiéndose, Roque, hacé todo lo que puedas para que Nicolás vuelva a la iglesia. Minutos después, mi mamá falleció. Murió con la tristeza de saber de que en ese momento su hijo no estaba en la iglesia. A los 4 años murió mi papá y una vez logré que mi hermano vuelva a la iglesia. Pero fíjese cómo es el diablo. Vinieron a una sociedad de jóvenes el sábado de la tarde, dejaron el auto estacionado en la puerta de la iglesia en la vereda de enfrente. Cuando salieron, se lo habían robado. La vez que logramos invitarlo a la iglesia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el diablo está quieto? ¿Que no va a hacer todo lo posible para desanimarlos? Él no dijo nada, pero cierto dolor en su corazón había. Al igual que a mí, a mi hermano le gusta mucho jugar al fútbol. Y como yo vivía en Buenos Aires, una vez a la semana me iba hasta San Miguel, donde él vivía, y jugábamos al fútbol. Y mi hermano tenía una característica muy especial. Tenía muchos amigos, pero sobre todo gente de edad. Todos los viejitos del barrio eran amigos de mi hermano.
Y mi hermano tenía un tallercito de auto en el fondo de la casa y él había construido 2 bancos de madera largo. Así que mientras él estaba en la fosa golpeando los fierros, ¿no? Metiendo una caja, bajando un motor, arreglando un embrague, y llegaba y había 7, 8 viejitos de brazos cruzados mirando por abajo del auto lo que hacía mi hermano. Contando chistes, hablando con él. Y como a él le gustaba jugar al fútbol, cuando él iba a jugar al fútbol, los cargaba todo en el auto, iban todos a hacerle hinchado. Si uno de esos viejitos, sea la hora que fuera, se enfermaba a la madrugada, mi hermano lo llevaba al hospital. Era una persona de corazón muy grande. Y una vez fui a jugar al fútbol con él y terminó el partido de fútbol y me dice, me duele la espalda. Yo dije, bueno, te habrás golpeado, una mala fuerza, un movimiento. Pero a los 3 días me llama la esposa y me dice, Roque, lo voy a llevar al hospital a Nico porque dice que le duele mucho. Bueno, está bueno que vaya. Entró al hospital, volvió a la casa, a los 4 días de vuelta, no podía respirar bien. La cuestión es que lo internaron, su salud comenzó a deteriorarse, quedó internado. Ahí logré que lo lleven a la clínica Belgrano, nuestra clínica en Capital Federal, y después de unos días de internación, mi hermano queda en estado de coma. Tuvo una crisis pulmonar, lo tuvieron que intubar, lo tuvieron que dormir. Una persona joven, nunca había fumado, nunca había tomado, no consumía ninguna sustancia, trabajaba al aire libre, arreglando autos, jugaba al fútbol. Me llaman los médicos y me dicen, pastor, queremos hablar con usted. Me llaman los médicos adventistas y me dicen, mira, lamentablemente tenemos que darte una mala noticia. Estamos casi convencidos de que Nicolás tiene cáncer de pulmón avanzado, 35 años, joven, con 2 hijitos, una hermosa esposa, saludable. Yo no podía entender cómo es posible. Pasó 4 días, me llaman rápido de la clínica, me dicen, Roque, Nico despertó, tenés que venir. Fui, lo veo despierto y me dice, te tengo que dar una noticia. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mientras estaba dormido, varias veces soñé con Jesús. ¿Y qué soñaste? Él lo único que me decía era, tenés que volver, tenés que volver. Tenés que volver. He decidido volver, me dice. Nunca debiera haberme ido de la iglesia. Y voy a volver con mi esposa y con mis hijos. ¡Qué felicidad, hermano! ¿Saben cuántos años oré por mi hermano? 17 años. Mi madre pasó al descanso con ese dolor en su corazón. Pero Dios tenía otro plan. Porque 2 semanas después, mi hermano falleció. No fue fácil. Porque a veces no pasa lo que nosotros queremos que pase. Falleció un viernes, el sábado lo llevamos al cementerio, un cementerio enorme en Buenos Aires. Escuchen bien esto, Yo no había hecho ningún arreglo, no sabía dónde iban a depositar el cuerpo de mi hermano. En ese mismo cementerio estaba enterrado mi papá, mi mamá y mi papá. Y fueron llevando el ataúd y lo depositaron y prepararon en un lugar exactamente a 1,5 metros donde estaba enterrada mi mamá. Y yo en la tumba de mi mamá puse una placa que dice, hasta que Cristo vuelva. Porque esa es mi esperanza. Y en ese momento de dolor, de sufrimiento, el Señor es como que me trasladó a ese momento de la venida de Cristo. Cuando la Biblia dice que vendrá con millones de ángeles
y que los ángeles van a descender y los sepulcros de los salvos habrán de ¿qué? De abrirse. ¿Y saben qué pensé, hermano? Yo pensé en ese momento cuando mi madre resucite y mi hermano resucite, lo primero que mi mamá va a ver es ¿a quién? A su hijo. A ese hijo por el cual tanto oró y que finalmente en los últimos momentos de su vida arregló las cosas con Dios y decidió volver. Y lo primero que mi hermano va a ver cuando resucite será el rostro de esa madre tan amada que desde pequeño lo llevaba a la iglesia. Yo no sé por qué el Señor decidió llevar al descanso a mi hermano, pero tengo la seguridad de que a lo que a Dios más le importa no es nuestra vida acá en la tierra. ¿Qué es lo que más le importa al Señor? ¿Nuestra vida en dónde? En la eternidad. Si el Señor te llevara al descanso hoy, ¿estarías preparado? ¿Quién puede comprar la vida? ¿Quién puede asegurar que mañana va a estar con vida? ¿El dinero puede comprar la vida? ¿La fama puede comprar la vida? ¿El poder puede comprar la vida? De ninguna manera. Pero volviendo a los hijos pródigos. ¿Tenés hijos pródigos en tu familia? ¿Tenés personas que estaban y hoy ya no están? Yo quisiera culminar este momento tan especial haciendo una oración de fe con una condición. Para que se cumpla, Dios tiene que ver fe. Y la fe se demuestra con oración. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos pródigos en su familia? ¿Puedo ver la mano? Hijos pródigos, personas que estaban y ya no estaban. Yo tengo. ¿Están dispuestos a orar por ellos? Pero orar, clamar, dice la Biblia, todos los días. Capaz que tengas una lista de 5, 6, 10, no sé. Estamos con los jóvenes de la MEP y con la iglesia, juntos, con un montón de actividades, yendo a buscar gente que no conoce al Señor. ¿Amén? ¿Y qué estamos haciendo por los que estaban y hoy no están? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a comenzar por orar? ¿Cuántos se comprometen a orar por los hijos pródigos? ¿Cómo nos vamos a orar por ellos? Yo quisiera a continuación que te pongas de pie. Primero. Y segundo, que tengas en mente a esa persona, a ese hijo pródigo, a esos hijos pródigos, que tengas en mente, tenerlos en mente, por favor. ¿Puede ser? Laura, Roberto, Gabriel, Nicolás, Pedro, Miguel, Agustín, Julia, María, Gabriela. Vos sabés los nombres. Y vamos a presentarlos delante de Dios. Deben ser más de 100 nombres que vamos a presentar ahora delante de Dios. Para en este mismo momento pedirle al Señor que el Espíritu Santo llame, busque, encuentre, insista, exhorte, anime, llame para que regrese. Amén. Inclinemos el rostro. Querido Padre, gracias, Señor, por esta historia maravillosa de tu palabra, que nos habla de tu poder. La historia de la Biblia, Señor, sabemos que es la historia de Jesús corriendo, buscando en los confines de la tierra a tus hijos. Señor, hoy queremos orar especialmente por los hijos pródigos de esta iglesia. Son familiares nuestros, amigos nuestros, seres queridos. Y en este momento, mentalmente, presentamos tus nombres delante de ti. Querido Padre, recibe estos nombres. Y desde este mismo momento clamamos para que el Espíritu Santo, que es tu presencia aquí en la tierra, pueda llamar, pueda buscar, pueda encontrar, no importa dónde ellos estén.
que llames a la puerta de sus corazones y que ellos puedan abrirte la puerta de sus corazones y regresar a tu iglesia en este momento final de la historia antes de que Jesús venga. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.